La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi sala, dibujando patrones danzantes en el suelo de madera. Estaba en casa, rodeada de pinturas y pinceles, preparándome para la exposición de arte que tendría lugar esa noche. La expectativa pulsaba en mi pecho, pero, mientras organizaba las últimas obras, mi mente se perdía en recuerdos. Mis ojos cayeron sobre una foto antigua, enmarcada y un poco polvorienta, que estaba sobre la mesa. Era una imagen de mí y Álvaro, sonriendo ampliamente, con el sol brillando detrás de nosotros. «Ah, Álvaro», murmuré, tocando la superficie del vidrio con la punta de los dedos. Recuerdo cómo me miraba, como si yo fuera la única persona en el mundo. Esos recuerdos eran como una mezcla agridulce de felicidad y dolor. Éramos jóvenes, soñadores, y el amor que compartíamos parecía indestructible. Pero la vida, con sus giros inesperados, tenía otros planes para nosotros. Mientras organizaba las telas, la imagen de Álvaro no salía de mi cabeza. La sonrisa que me ofrecía en esa foto era tan vibrante, tan llena de promesas. Pero, ¿qué ocurrió con ese amor? ¿Qué nos separó? La verdad es que, desde que se fue, una parte de mí se quedó con él. Miré el cuadro que estaba a punto de exponer, un retrato de una flor desabrochando, y me pregunté si la belleza que existía entre nosotros también podría renacer. Más tarde, ya en la galería, el ambiente estaba pulsante con energía. La gente circulaba, admirando las obras, comentando y brindando. Pero yo estaba nerviosa. La ansiedad se mezclaba con la excitación mientras intentaba concentrarme en mi arte. Entonces, de repente, al mirar por encima de una multitud, vi un rostro familiar. Mi corazón se detuvo por un instante. Era Álvaro. Estaba más guapo de lo que recordaba. Su cabello oscuro estaba un poco más largo, y su mirada era profunda y expresiva. Me invadió una ola de nostalgia y emociones conflictivas. Reuní el coraje que me quedaba y fui en su dirección. Él también me vio y, por un momento, todo a nuestro alrededor desapareció. El tiempo parecía haberse detenido. «Clara», dijo, su sonrisa iluminando su rostro. «Estás deslumbrante». «Álvaro», respondí, sintiendo que mi voz fallaba un poco. «Es tan bueno verte». Había una tensión palpable entre nosotros, una mezcla de alegría y un peso que parecía acompañarnos. ¿Qué decir? ¿Qué preguntar? ¿Qué podríamos compartir después de tantos años? «Vi tus obras, son increíbles», me elogió, mirando las telas expuestas a nuestro alrededor. «Realmente te has superado». «Gracias», dije, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «¿Y tú? ¿Qué has hecho todos estos años?» Él dudó por un momento, su mirada desviándose. «Bueno, yo me he convertido en artista. Estoy trabajando en algunas exposiciones». «Eso es maravilloso», exclamé, pero pronto me di cuenta de que había cambiado de tema. «¿Y en cuanto a tu vida?» «Me he mantenido ocupado», respondió, la luz en sus ojos apagándose por un instante. «Pero, ¿y tú? ¿Cómo ha sido tu vida?» La conversación fluyó, pero podía sentir que había algo no dicho, una sombra que se cernía sobre nosotros. «Estoy con Roberto», confesé, observando cómo su rostro se contorsionaba levemente. «Él es bueno conmigo, pero echo de menos lo que teníamos». El silencio se instaló entre nosotros. Álvaro miró al suelo, como si estuviera ponderando cada palabra. «Clara, yo no sé qué decir. Te dejé, y no hay una excusa que pueda justificar eso». «¿Por qué te fuiste, Álvaro?» La pregunta salió antes de que pudiera pensar. «¿Por qué me dejaste sin una explicación?» Su expresión se volvió sombría. «Yo estaba involucrado en algunas cosas que no eran buenas. No quería ponerte en peligro». «¿Peligro?» No podía creer lo que estaba escuchando. «Álvaro, podrías haberme contado. Podríamos haber enfrentado eso juntos». «Pensé que te estaba protegiendo», respondió, la voz llena de dolor. En ese momento, era solo un joven ingenuo,
sin saber lo que estaba haciendo. Pero no puedes simplemente desaparecer de la vida de las personas, dije, sintiendo crecer mi frustración. Sufrí, Álvaro. No tienes idea de lo difícil que fue. Él suspiró profundamente, y me di cuenta de que había una lucha interna ocurriendo dentro de él. Lo sé, y lo siento. Pero no puedo cambiar el pasado. El clima entre nosotros estaba cargado, y la conexión que siempre tuvimos parecía más fuerte que nunca. Pero había algo más, una tensión no resuelta que flotaba en el aire. ¿Aún te importo?, pregunté, la esperanza mezclándose con el miedo. Clara, siempre tendrás un lugar en mi corazón, respondió, y me di cuenta de que aún había amor allí, incluso después de tantos años. La noche continuaba, pero me sentía dividida. Su presencia reavivó sentimientos que pensé haber enterrado. Con cada sonrisa, con cada palabra, me sentía más y más arrastrada a ese pasado que no conseguí dejar atrás. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué significaba esto para mi relación con Roberto? Las preguntas burbujeaban en mi mente, pero una cosa era cierta, la presencia de Álvaro había cambiado todo. Mientras la galería se llenaba de risas y conversaciones, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. El reencuentro con Álvaro no era solo un recuerdo del pasado, era una nueva oportunidad, una oportunidad para reescribir nuestra historia. Pero en el fondo, también sabía que lo que estaba por venir podría ser mucho más complicado de lo que imaginaba. Estaba en casa, rodeada de una atmósfera de expectativa y nerviosismo mientras me preparaba para la muestra de arte. La suave luz de la tarde se filtraba por la ventana, y no podía evitar perderme en pensamientos. Con el cepillo de cabello en la mano, observaba una foto enmarcada de mí y Álvaro, tomada en un verano muy lejano. Él sonreía, su mirada brillante y llena de vida, y sentía el calor del sol reflejado en nuestros rostros. Esa imagen me trajo una ola de nostalgia, y una parte de mí deseaba que el tiempo no hubiera pasado, que todo pudiera ser diferente. Clara, ¿estás lista?, interrumpió mi amiga Sofía, entrando en la habitación con una energía contagiosa. Su presencia tenía el poder de iluminar cualquier ambiente. Sí, solo estoy pensando, respondí, tratando de ocultar cuánto la memoria de Álvaro aún me afectaba. ¿Pensando en quién? ¿En Roberto? Sonrió, inclinando la cabeza de lado, como si pudiera leer mis pensamientos. No exactamente. Es sobre el pasado. Sobre cómo las cosas han cambiado. Sofía se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Mira, Clara, sé que estás en una relación estable con Roberto, pero eso no significa que no puedas sentir cosas por otras personas. A veces, necesitamos recordar quiénes somos realmente. Lo que sientes por Álvaro es legítimo. Suspiré. La verdad era que Roberto era seguro, confiable, pero algo en nuestra relación parecía mecánico, como un reloj que funcionaba, pero sin la emoción de un corazón palpitante. Roberto es genial, Sofía. Me hace sentir segura, pero, no sé. Con Álvaro, era diferente. Era como si estuviera viva. Entonces, ¿por qué no te permites sentir eso de nuevo? Mereces ser feliz, Clara. No tengas miedo de explorar tus sentimientos. La vida es demasiado corta para aferrarse a conveniencias. Las palabras de Sofía resonaron dentro de mí, pero aún dudaba. La muestra de arte estaba a punto de comenzar, y la idea de reencontrarme con Álvaro me causaba un revuelo de ansiedad y excitación. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Estaba a punto de entrar en un terreno emocional complejo, y la idea en sí me dejaba inquieta. Después de arreglarme, me dirigí al evento, mi corazón latiendo a un ritmo acelerado. El ambiente estaba lleno de personas conversando y admirando las obras expuestas. El olor de la pintura fresca se mezclaba con el aroma del café, creando una atmósfera vibrante. No obstante, a cada paso sentía una tensión creciente que me acompañaba. Mientras admiraba una pintura abstracta que evocaba emociones intensas, mi celular vibró. Me asusté al ver un mensaje anónimo. Cuidado con Álvaro. No es quien parece ser. El mensaje me dejó inquieta. ¿Qué significaba eso?
Apenas había visto a Álvaro y ya había alguien intentando alertarme sobre él. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Sofía, al darse cuenta de mi expresión perturbada. «Recibí un mensaje extraño. Es anónimo, pero dice que Álvaro no es quien parece ser». Mi voz temblaba, y traté de esconder la angustia que se formaba en mi pecho. «Eso no suena bien. Deberías hablar con él y aclarar tus dudas», aconsejó Sofía, con preocupación estampada en su rostro. «Lo sé, pero, ¿y si es verdad? ¿Y si él está ocultando algo de mí?». La incertidumbre me corroía, y miraba a mi alrededor, como si esperara ver a Álvaro aparecer en cualquier momento. «Solo lo sabrás si preguntas. No dejes que el miedo te impida buscar la verdad», insistió, mientras me miraba con una expresión alentadora. Esas palabras resonaron en mi mente. Necesitaba saber más. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué le diría? Apenas había logrado controlarme al verlo nuevamente, y ahora estaba a punto de confrontarlo sobre un pasado que ambos preferiríamos olvidar. El evento continuaba, y la multitud a mi alrededor parecía disiparse mientras me concentraba en la agitación interna. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué sabía realmente sobre Álvaro? La conexión que teníamos era innegable, pero ¿y los secretos que él podría estar escondiendo? Cuando finalmente avisté a Álvaro al otro lado de la sala, mi corazón se disparó. Él estaba conversando con un grupo de personas, su sonrisa aún tan encantadora como recordaba. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre mi mente. Fui tomada por una ola de emociones, alegría, nostalgia y, sobre todo, una necesidad desesperada de entender qué estaba sucediendo. «Voy a acercarme a él», declaré a Sofía, que me animó con un gesto. Caminé hacia Álvaro, mi cuerpo temblando de expectativa. Él me vio, y sus ojos se iluminaron con un brillo que no esperaba. «Clara», exclamó, y sentí que mi corazón saltaba. El calor de su abrazo me envolvió, y por un breve momento, las dudas y los miedos desaparecieron. «Es bueno verte», conseguí decir, aunque mi voz temblaba un poco. «Tú también. ¿Cómo has estado? Ha pasado tanto tiempo». La tristeza en su voz hizo que mi corazón se apretara. Había tantas cosas no dichas entre nosotros. «Estoy bien, en realidad. Solo, pensando en la vida, ya sabes». Dudé, las palabras danzando en la punta de mi lengua. «¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu vida como artista?». Álvaro sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «Ha sido un viaje. El trabajo es gratificante, pero, a veces siento que algo falta». Esas palabras resonaron en mí, y me pregunté si él también sentía la falta de lo que teníamos. Pero antes de que pudiera preguntar, el mensaje anónimo volvió a mi mente, y la tensión entre nosotros parecía aumentar. «Sí, a veces es difícil encontrar lo que realmente queremos», respondí, con una leve sonrisa, aunque mi corazón estaba pesado. «Clara, yo necesito contarte algunas cosas», comenzó, pero lo interrumpí. «Álvaro, antes de que digas cualquier cosa, necesito entender. Recibí un mensaje hoy, algo que me dejó preocupada. Decía que tú no eres quien pareces ser». El rostro de Álvaro palideció, y desvió la mirada por un momento. «¿Qué quieres decir con eso?». «Solo, no sé qué pensar. Es confuso, y no quiero creer que estás ocultando algo de mí, pero, necesito saber la verdad». Él respiró hondo, como si estuviera preparándose para una lucha. «Clara, no soy la persona que era antes. Lo que pasó en el pasado, no puedo cambiarlo. Pero he cambiado, lo juro. No quiero que tengas una imagen errónea de mí». «Pero, ¿qué fue lo que pasó, Álvaro? Te alejaste de mí sin explicaciones. Y ahora, cuando finalmente estamos aquí, no puedes dejarme en la oscuridad nuevamente». Mi voz temblaba, y estaba a punto de dejarme llevar por la emoción. «Sé que te dejé en la oscuridad y por eso pido disculpas», dijo él, con los ojos llenos de sinceridad. «Había cosas que no quería que supieras. Personas, situaciones peligrosas. No quería que te involucraras en eso». «¿Personas peligrosas?»,
Cuestioné, la inquietud creciendo en mi pecho. ¿Qué significa eso, Álvaro? Es complicado, murmuró, pareciendo más distante. Solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De qué estás realmente involucrado? La indignación y la preocupación se mezclaban en mi tono. Clara, prometí que nunca más te dejaría. Pero el pasado tiene sus garras. Es difícil deshacerse de él, dijo, su voz ahora llena de dolor. Solo quiero que me veas como soy ahora, no como fui. Sus palabras me impactaron, y me sentí dividida. Parte de mí quería creer que él había cambiado, pero otra parte no podía ignorar las señales de que aún había mucho que no sabía. ¿Qué más se estaba escondiendo? Solo quiero ser honesta contigo, Álvaro, dije, tratando de mantener la calma. Pero este misterio me está consumiendo. No sé si puedo lidiar con esto, especialmente ahora que recibí mensajes extraños sobre ti. Él me miró, la preocupación estampada en su rostro. ¿Qué quieres decir con mensajes extraños? Alguien me alertó que no eres quien pareces ser. Eso me dejó confundida y asustada. Clara, por favor, no creas en cualquier mensaje anónimo. Puede ser alguien intentando separarnos. Yo, no sé quién podría ser, pero no quiero que eso interfiera entre nosotros. Parecía genuinamente preocupado, y la sinceridad en su mirada me hizo dudar. Entonces, cuéntame la verdad. Necesito saber si puedo confiar en ti, pedí, mi voz casi un susurro. Él dudó. El aire estaba pesado con la mezcla de emociones mientras caminaba hacia el estudio de Álvaro. La tarde soleada de otoño contrastaba con la tormenta interna que se formaba en mi corazón. La muestra de arte había reavivado recuerdos enterrados, y la visión de Álvaro, con su mirada penetrante y su sonrisa que aún me hacía sentir como si el mundo pudiera ser coloreado de nuevo, me dejaba inquieta. ¿Qué esperaba encontrar al verlo nuevamente? No lo sabía, pero la necesidad de entender lo que hubo entre nosotros, de desentrañar los secretos que se escondían tras su alejamiento, era más fuerte que cualquier otra cosa. Llegué al estudio, un espacio que exudaba creatividad, pero que, en ese momento, parecía repleto de sombras. Dudé en la puerta, pensando en los años que habían pasado, en las promesas incumplidas y en los sentimientos que nunca dejaron de existir. Respiré hondo y entré. Clara, exclamó Álvaro al verme, su expresión cambiando de sorpresa a una sonrisa que reconocía. Estaba sentado en medio de lienzos y pinceles, con la ropa manchada de pintura, pero eso solo acentuaba su encanto despreocupado. Es bueno verte de nuevo. Hola, Álvaro. Me forcé a sonreír, tratando de esconder la tempestad que se agitaba dentro de mí. Necesitaba hablar contigo. Sobre todo esto. Claro, hablemos. Se levantó y me ofreció un lugar en un pequeño sofá desgastado. ¿Qué te gustaría saber? Me senté, mirando a mi alrededor sus obras, cada una de ellas contando una historia que no conocía. Sobre lo que pasó, ¿por qué simplemente desapareciste? La pregunta escapó antes de que pudiera pensar mejor. Álvaro dudó, su mirada se perdió en uno de los lienzos. Fue complicado, Clara. No quería que te involucraras en lo que estaba sucediendo conmigo. ¿Complicado? Álvaro, te alejaste sin una palabra. Quedé sin saber si estabas bien, si algo había sucedido, me dejaste en la oscuridad. La frustración se apoderó de mí, y no podía controlar la intensidad de mi voz. Lo sé, lo sé. Y lo siento mucho por eso. Pero había personas peligrosas. No quería que te lastimaras por mi culpa. La seriedad en su tono me hizo sentir un frío en la espalda. ¿Qué quería decir realmente? Tomé decisiones equivocadas, y no quería que te arrastraran a este mundo. ¿Qué mundo, Álvaro? ¿Qué estás escondiendo? No quería parecer invasiva, pero la curiosidad me consumía. Siempre tuvo una manera de mantener bien guardados sus secretos, y ahora, más que nunca, necesitaba saber qué había detrás de cada uno de ellos. Yo tuve problemas. Me involucré con personas equivocadas. Parecía dudar,
como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero terminé metido en una situación que no pude controlar. ¿Y por qué no me lo dijiste? Podría haber ayudado. Mi corazón estaba acelerado, no solo por la revelación, sino por el dolor que aún sentía por su partida. ¿No confiabas en mí? No era eso, simplemente no quería ponerte en riesgo. Me miró a los ojos, y por un instante, vi la vulnerabilidad que siempre había estado allí, oculta detrás de su fachada de artista confiado. No soy la misma persona de antes. He cambiado, Clara. Y no sé si para mejor. Pero sigues siendo el Álvaro que conocí. El artista, el soñador. Dije, tratando de encontrar un punto de conexión. ¿Qué te pasó? ¿Qué puede ser tan terrible que te alejaste de mí? Respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un secreto profundo. Estaba siendo amenazado. Después de que decidí salir de esa vida, algunas personas no aceptaron bien eso. No querían que me alejara, y yo, no sabía cómo lidiar con eso. Lo que viste en la muestra, las pinturas, son una forma de lidiar con todo esto. ¿Aún estás en peligro? Pregunté, el miedo comenzando a infiltrarse en mis pensamientos. Álvaro, necesitas ser honesto conmigo. No puedo soportar más secretos. Estoy tratando de lidiar con esto. Pero las cosas no son simples. Hay personas que aún están tras de mí, y no quiero que te lastimes por eso. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos pasando nerviosamente por su cabello. Álvaro, por favor. No soy una niña. Soy tu amiga, y todavía me importas. La urgencia en mi voz parecía resonar en el silencio a nuestro alrededor. Si estás en peligro, quiero ayudar. No puedo quedarme fuera nuevamente. Se detuvo y me miró, los ojos llenos de una mezcla de gratitud y dolor. No quiero que te involucres más de lo que ya estás. No sé si puedo protegerte. No quiero que te lastimes por mi culpa. No puedes decidir eso por mí. Dije, mi voz firme. Si estás enfrentando algo, no deberías cargar con eso solo. Vamos a enfrentarlo juntos. Clara, dudó, como si estuviera pensando en las palabras que diría a continuación. No sabes lo que estás pidiendo. No soy el hombre que conociste. Me perdí en un mundo que no puedes imaginar. Entonces cuéntame. Muéstrame ese mundo. Quiero entender. Necesitaba saber. El deseo de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. No puedes simplemente desaparecer de nuevo. No puedo vivir con eso. Respiró hondo, y vi la lucha interna en su mirada. No quiero involucrarte en esto. Pero, si realmente quieres saber, tal vez deba contarte. Pero necesitas prometer que no te meterás en más problemas de los que ya estás. Lo prometo. Solo quiero saber la verdad. Estaba decidida, y la necesidad de entender lo que había pasado entre nosotros era más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Álvaro comenzó a hablar, sus palabras fluyendo lentamente como si estuviera abriendo un cajón de recuerdos que no quería revisar. Cuando estaba en la universidad, me involucré con un grupo que estaba lidiando con cosas con las que no debía meterme. Al principio, parecía solo una forma de conseguir dinero rápido, pero pronto me di cuenta de que estaba en una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, tratando de seguir su razonamiento. Tráfico de arte. Robaban obras de arte valiosas y las vendían en el mercado negro. Me involucré porque pensaba que podría usar mi habilidad como artista para infiltrarme y, quién sabe, ayudar a desmantelar el esquema. Pero no sabía que eran más poderosos de lo que podía imaginar. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera reviviendo esos recuerdos dolorosos. Cuando me di cuenta de que estaba en problemas, ya era demasiado tarde. Tenía personas detrás de mí, y la única forma de protegerme fue huir. ¿Entonces te alejaste de mí porque tenías miedo de ellos? Murmuré, comenzando a comprender.
No me lo dijiste porque no querías que yo fuera parte de esto. Exactamente. No quería que estuvieras en peligro por mi culpa. Así que simplemente dejé todo atrás. Pensé que, si desaparecía, tendrías una oportunidad de seguir adelante. Se sentó de nuevo, la expresión de dolor en su rostro me rompió el corazón. Pero no pude. No pude olvidarte. ¿Y ahora, qué vas a hacer? Pregunté, mi corazón acelerándose con la posibilidad de que aún estuviera en peligro. Tengo que enfrentar esto de una vez por todas. No puedo seguir huyendo. Pero no puedo hacerlo solo. Me miró, y en ese momento, el peso de nuestro pasado parecía levantarse, incluso si una nueva carga comenzaba a surgir. Entonces enfrentaremos esto juntos. No voy a dejarte luchar solo nuevamente. Mis palabras salieron con la determinación que no sabía que tenía dentro de mí. Si te metiste en una situación complicada, necesitamos resolverlo juntos. No podemos dejar que el pasado nos defina. Eres increíble, Clara. Sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. Pero no quiero que te lastimen por mi culpa. No puedo soportar la idea de perderte de nuevo. No me vas a perder. Lo prometo. La seguridad en mis palabras parecía reverberar entre nosotros, y por un momento, todo parecía posible nuevamente. Entonces descubramos la verdad juntos, dijo, la determinación comenzando a brillar en sus ojos. Pero necesitamos ser cuidadosos. No podemos dejar que descubran que estamos juntos de nuevo. Y así, lo que comenzó como un reencuentro lleno de preguntas e inseguridades se estaba transformando en una alianza inesperada. Mientras caminaba por las calles, el viento frío soplaba y entrelazaba mis pensamientos sobre Álvaro y todo lo que me había contado en la exposición. El reencuentro con él había despertado una mezcla de sentimientos que no sabía si aún era capaz de sentir. Esa mirada, esa sonrisa. Todo parecía tan intenso y familiar, y al mismo tiempo tan distante. Decidí que necesitaba saber más sobre lo que realmente había sucedido entre nosotros. Después de unas horas pensando, me di cuenta de que no podía continuar así, viviendo en la incertidumbre y el dolor de un pasado mal resuelto. Necesitaba respuestas. Así que decidí buscar a un antiguo amigo de Álvaro, alguien que tal vez pudiera arrojar algo de luz sobre lo que había sucedido. Llegué a un bar en el centro de la ciudad, donde Álvaro solía encontrarse con sus amigos. El lugar tenía un aire nostálgico, con las paredes cubiertas de fotos antiguas y una música suave sonando de fondo. El olor a cerveza y cacahuetes me envolvió mientras miraba a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudarme. Entonces, vi a Tomás, un amigo de larga data de Álvaro, sentado en una mesa al fondo. Parecía un poco más viejo, pero aún reconocí esa sonrisa amigable. «Clara», exclamó, levantándose para saludarme. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Tomás. Yo, estoy buscando información sobre Álvaro». «Necesitamos hablar», respondí, sentándome a la mesa. Tomás frunció el ceño, como si supiera que la conversación no sería fácil. «Álvaro ha estado en apuros, ¿verdad?», dijo, mirando alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «No lo sé». Dijo que se alejó por razones personales, pero necesito entender qué sucedió. ¿Puedes ayudarme?, pedí, con la voz temblorosa. Dudó, pero luego, tras un largo suspiro, comenzó a hablar. «Mira, Clara, no sé si lo sabes, pero la vida de Álvaro no ha sido fácil. Se metió en problemas con algunas personas, peligrosas». La preocupación en su mirada era palpable. «¿Peligrosas? ¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo una ola de ansiedad invadir mi cuerpo. Tomás miró hacia abajo, como si estuviera sopesando sus palabras. Se involucró con un grupo que no era exactamente respetable. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero terminó metiéndose en situaciones que no debía. Cuando decidió que necesitaba salir, fue por eso que se alejó de ti. Pero nunca me contó eso, murmuré, intentando procesar la información.
¿Por qué no me dijo la verdad? Estaba tratando de protegerte, Clara. Pensaba que, si lo sabías, también estarías en peligro. Tomás hizo una pausa, como si estuviera buscando la mejor manera de continuar. Siempre tuvo un buen corazón, lo sabes. Pero también era muy ingenuo. Esas palabras resonaron en mi mente. Siempre supe que Álvaro era sensible y que su naturaleza lo hacía vulnerable, pero saber que se había puesto en peligro por protegerme me dejaba confundida y angustiada. ¿Y ahora? ¿Todavía está en contacto con esas personas? Pregunté, la voz casi un susurro. No lo sé, pero parece estar cargando un peso pesado. Y no es solo por el pasado. Ahora está siendo chantajeado. Tomás me miró, sus ojos llenos de preocupación. Necesitas tener cuidado, Clara. Sentí un escalofrío en la espalda. La idea de que Álvaro todavía estuviera involucrado con personas que podrían hacerle daño, y por consecuencia a mí, era aterradora. Pero no podía dejarlo, no ahora. Necesitaba confrontarlo, pero con cuidado. Gracias, Tomás. Realmente aprecio tu honestidad. Respiré hondo, intentando encontrar coraje. Solo espero que aún tenga una manera de librarse de esto. Si realmente te importa, tal vez debas hablar con él directamente. Necesita a alguien que lo ayude a liberarse de ese pasado, sugirió Tomás. Haré eso, afirmé, determinada. No puedo permitir que su pasado interfiera en nuestras vidas nuevamente. Salí del bar con la mente agitada, pero al mismo tiempo, había una nueva determinación dentro de mí. Necesitaba ver a Álvaro y confrontarlo con la información que había descubierto. Lo que había enfrentado en el pasado era una parte esencial de quién era, y quería entenderlo. Esa noche decidí llamar a Álvaro. Mi corazón latía acelerado, y la ansiedad me consumía. Tan pronto como contestó, su tono de voz era suave y familiar. Clara, hola. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Preguntó, con un toque de preocupación. Estoy bien, pero necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Podemos encontrarnos? Mi voz estaba firme, pero sentía la fragilidad detrás de las palabras. Claro, ¿dónde quieres encontrarte? Respondió rápidamente, reconociendo la seriedad de la situación. ¿Qué tal en el café de la esquina? ¿A las 6? Sugerí, intentando mantener la calma. Está bien. Estaré allí, dijo, y la conversación terminó. Llegué al café un poco antes de la hora acordada, intentando organizar los pensamientos en mi cabeza. El aroma de café fresco flotaba en el aire, y las personas a mi alrededor reían y conversaban despreocupadas. Pero no podía relajarme. Mi mente estaba llena de preguntas e incertidumbres. Finalmente, Álvaro llegó. Parecía un poco nervioso, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Cuando nuestras miradas se encontraron, un torbellino de sentimientos me invadió. El amor que aún sentía era innegable, pero las preocupaciones e inseguridades se mezclaban con eso. Hola, Clara, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué pasó? Parecías preocupada. Estoy preocupada, Álvaro. Hablé con Tomás y me contó algunas cosas sobre tu pasado. La voz temblaba, pero necesitaba ser directa. Me miró, y me di cuenta de que su expresión cambió, como si estuviera esperando este momento. ¿Qué te contó? Preguntó, cauteloso. Me habló de las personas peligrosas con las que te involucraste, y de cómo te alejaste para protegerme. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Por qué no me contaste la verdad? Álvaro cerró los ojos por un momento, como si estuviera esforzándose por encontrar las palabras correctas. Clara, no quería involucrarte en esto. Pensaba que, si lo sabías, podrías estar en peligro. Yo, estaba tratando de protegerte de mí. La sinceridad en su voz era palpable. Pero, ¿no te das cuenta de que, al alejarte, me heriste mucho más? Mi voz se elevó levemente, el dolor transpareciendo.
Pensé que ya no te importaba. Me importa, siempre me ha importado. Dijo, la emoción creciendo en su voz. Solo no sabía cómo lidiar con todo esto. Era un chico ingenuo, Clara. Me metí en problemas y no quería que fueras una víctima de esto. Todavía estás en peligro, ¿verdad? Pregunté, el miedo apoderándose de mí. Tomás dijo que estás siendo chantajeado. Se detuvo, la expresión en su rostro transformándose en preocupación. Sí, pero estoy manejando eso. Prometo que no dejaré que esto te afecte. Extendió la mano y tomó la mía, buscando consuelo en el contacto físico. Álvaro, esto no es solo sobre ti. Me preocupo por ti. Estamos juntos en esto, no importa lo que haya pasado en el pasado. Lo miré a los ojos, intentando transmitir toda la sinceridad que sentía. Sonrió, una sonrisa triste, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. No quiero que te lastimes por mi culpa. Yo, no sé si soy la persona adecuada para ti. Parecía perdido, como si estuviera luchando con sus propios demonios. ¿Y si los dos fuéramos la persona adecuada el uno para el otro? Sugerí, sin saber si era lo correcto. No podemos permitir que el pasado nos defina. Necesitamos enfrentar esto juntos. Aquellas palabras flotaron en el aire entre nosotros, como una promesa no dicha. Me miró por un momento, antes de apretar mi mano con más fuerza, como si estuviera decidiendo que, de hecho, quería luchar por nosotros. Tienes razón. No puedo dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. Respiró hondo, la determinación creciendo en su voz. Quiero intentarlo, Clara. Quiero que enfrentemos esto juntos. Aquellas palabras fueron como una luz al final del túnel. La conexión que siempre existió entre nosotros parecía más fuerte que nunca, y sabía que, independientemente de los desafíos que enfrentaríamos, tendríamos el uno al otro. Parecía un barco a la deriva, flotando entre los recuerdos y las incertidumbres del presente. El café era pequeño y acogedor, con el olor dulce de granos tostados en el aire. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde la suave luz de la tarde iluminaba el lugar, pero la verdadera luminosidad venía de la presencia de Álvaro, que estaba a punto de entrar. Mi corazón se aceleró, una mezcla de expectativa y nerviosismo. Él entró, y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Álvaro estaba más maduro, los rasgos de su rostro ahora más definidos, pero aún llevaba esa mirada profunda que me hacía creer que veía más allá de la superficie. Se acercó y sonrió, una sonrisa que sacó a la luz todos los recuerdos que intentaba enterrar. Hola, Clara, dijo, su voz suave como siempre. Perdona la tardanza. No hay problema, yo solo llegué ahora, respondí, intentando sonar casual, pero mi voz traicionaba mi nerviosismo. Nos sentamos, y la conversación fluyó de forma natural o al menos lo intentamos. Hablamos sobre arte, sobre la exposición en la que nos reencontramos, sobre cómo se sentía con respecto a su trabajo. Pero a medida que las palabras salían, no podía evitar la sensación de que había un abismo entre nosotros, un espacio lleno de preguntas no dichas y sentimientos no resueltos. Vi tus obras en la galería. Realmente te superaste, Álvaro. Son increíbles, elogié, sinceramente admirada. Gracias, Clara. Significa mucho viniendo de ti, respondió, sus ojos brillando con un toque de nostalgia. Tras unos minutos de conversación ligera, decidí que era hora de abrir mi corazón. Sabes, he estado pensando mucho en nosotros, dije, con la voz titubeante. Álvaro pareció contener la respiración, y el silencio que siguió fue denso, casi palpable. Desvió la mirada, como si estuviera ponderando sus palabras. Yo también he pensado en eso. Sobre nosotros. No sé si lo sabes, pero mi relación con Roberto no es lo que esperaba. Es una buena persona, pero no me hace sentir viva, como tú lo hacías, confesé, sintiendo las emociones a flor de piel. Clara, no quiero que te sientas atada a mí o a recuerdos del pasado. Lamento mucho la forma en que todo terminó entre nosotros, dijo, la sinceridad en su voz era casi dolorosa.
Pero aún existe algo entre nosotros, ¿no es así?, cuestioné, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Incluso después de todos estos años? No lo sé. Espero que sí, pero también tengo miedo. Miedo de que lo que sentimos sea solo una ilusión, respondió Álvaro, su mirada fija en la mía. Me alejé por razones que, en ese momento, pensé que eran para nuestro bien. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Por qué realmente te alejaste? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía, pero la curiosidad y el dolor eran más fuertes que mi voluntad de ser gentil. Álvaro dudó, y pude ver la lucha interna en su rostro. Había cosas que no podía compartir en ese momento. Personas involucradas, situaciones complicadas. Solo quería protegerte. ¿Proteger, o fue solo una huida? Pregunté, la frustración creciendo dentro de mí. Te fuiste sin una palabra, Álvaro, ¿cómo podría no sentirme traicionada? Sé que parece así, pero era un chico ingenuo, perdido en un mundo que no entendía. No quería arrastrarte a ese caos, explicó, su voz cargada de emoción. ¿Y crees que no podría haber lidiado con eso? Te amaba, Álvaro, todavía te amo. Mi voz se elevó, y me di cuenta de que la ira estaba mezclada con la tristeza. El silencio se instaló nuevamente, y las miradas a nuestro alrededor comenzaron a incomodarnos. Me sentía expuesta, como si todos allí pudieran escuchar nuestra conversación íntima. Intenté recomponerme. Lo siento, no quería gritar. Está bien. Entiendo, dijo, pero la expresión en su rostro no mostraba tranquilidad. Solo, no sé si soy la persona que aún quieres. La vida me ha cambiado, y no sé si he cambiado para mejor. Aquellas palabras me golpearon como una flecha. ¿Qué quería realmente? Esta duda me martillaba, y sabía que necesitaba entenderlo. Solo quiero saber si podemos intentar de nuevo. Juntos, pero honestos. Sin secretos. Suspiró, y podía ver que estaba luchando contra sus propios demonios. Clara, quiero. Pero, ¿y Roberto? ¿Y todo lo que hemos construido desde entonces? Es complicado, Álvaro. Sé que no puedo simplemente dejar todo atrás sin pensar. Pero tienes que entender que la conexión que tuvimos, nunca desapareció para mí, expliqué, tratando de ser clara sobre mi dilema. La tensión entre nosotros era palpable, y sentía la necesidad de un punto de inflexión. ¿Por qué no me cuentas lo que realmente sucedió? ¿Qué fue tan grave que te hizo alejarte de mí? Me miró a los ojos, el dolor visible en su mirada. Yo, no puedo. No ahora. Pero prometo que algún día, cuando esté listo, te contaré todo. Eso es lo que me deja insegura, Álvaro. Aún tienes secretos, y eso me asusta. ¿Qué más estás escondiendo? La pregunta salió, y sabía que no tendría una respuesta fácil. No quiero hacerte daño, Clara. Y no quiero que pienses que estoy huyendo de ti. Es solo que, es complicado. Y no quiero que te involucres en algo que podría lastimarte aún más, dijo, y su voz temblaba. Pero ya estoy involucrada, Álvaro. Siempre lo he estado. Desde el momento en que te fuiste de mi vida, me quedé con preguntas y añoranzas, dije, la sinceridad desbordando en cada palabra. El clima entre nosotros se volvió más intenso, y un silencio incómodo siguió. Entonces, como si fuera una reacción en cadena, saqué mi celular, distrayéndome por un momento. Cuando miré la pantalla, me di cuenta de que había un mensaje nuevo, y mi corazón se hundió. Era un mensaje anónimo. No te dejes engañar por Álvaro. No es quien parece ser. El choque me golpeó como una ola fría. Miré a Álvaro, que parecía darse cuenta de que algo estaba mal. Clara, ¿qué pasó? Es un mensaje, anónimo. Dice que no eres quien pareces ser, respondí, aún sin creer lo que estaba leyendo. Clara, eso no tiene sentido. Sabes que soy quien siempre he sido. ¿Qué más podría esconder? Preguntó, la confusión en su voz. No lo sé, Álvaro. Pero esto no es bueno.
No sé en quién puedo confiar ahora, dije, la ansiedad creciendo. Álvaro extendió la mano como si quisiera tocarme, pero dudó. No dejes que esto interfiera en lo que estamos tratando de reconstruir. Promete que te concentrarás en nosotros, no en este mensaje. Prometer eso se ha vuelto difícil, Álvaro. Realmente quiero creer en ti, pero este mensaje puede cambiarlo todo, respondí, el miedo transpareciendo en cada sílaba. Quedó en silencio, y el peso de la incertidumbre se cernía entre nosotros. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la verdad era que estaba perdida. El amor que sentía por él aún era fuerte, pero ¿cómo podría construir algo sólido si los cimientos estaban llenos de secretos y desconfianza? Vamos a lidiar con esto juntos, Clara. No dejes que alguien de quien ni siquiera sabemos quién es arruine lo que estamos tratando de construir, insistió, y vi la determinación en su mirada. Quiero creer que podemos, Álvaro. Pero, por favor, sé honesto conmigo. Sin más secretos, pedí, con la esperanza brillando dentro de mí. Asintió lentamente. Prometo intentarlo. Pero, por favor, no dejes que estos mensajes te alejen de mí. El camino frente a nosotros era incierto, pero en ese momento, al mirar a los ojos de Álvaro, me di cuenta de que aún había una chispa de esperanza. El amor no es una línea recta, y estaba dispuesta a enfrentar los desafíos, siempre que estuviéramos juntos. La lluvia caía incesantemente afuera, creando un sonido hipnótico que llenaba el espacio a mi alrededor. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con la luz amarillenta de la lámpara iluminando el ambiente de forma suave, y las gotas de agua resbalaban por las ventanas como si quisieran contar una historia que solo ellas conocían. El clima pesado de la noche se reflejaba en mi corazón, que latía acelerado. La inquietud me consumía desde que recibí ese mensaje anónimo. Las palabras resonaban en mi mente: Álvaro no es quien piensas que es. Sabía que necesitaba confrontarlo, pero el miedo se entrelazaba con la determinación. ¿Qué realmente sabía sobre su pasado? ¿Qué había escondido de mí? Me levanté, decidida. Era hora de descubrir la verdad, no solo para mí, sino también para Álvaro. No podía dejar que él fuera arrastrado por fantasmas del pasado sin que hiciera algo. La lluvia continuaba cayendo, pero yo salí apresurada, con la capucha de mi abrigo cubriendo mi cabeza. El frío de la noche era un contraste con el calor de la emoción que ardía dentro de mí. Llegué al lugar de trabajo de Álvaro, una galería que él había ayudado a establecer. La iluminación suave del lugar me acogió, pero la tensión en el aire era palpable. Caminé entre las obras de arte expuestas, cada una contando una historia única, pero la única historia que quería desentrañar estaba allí, en ese momento. A medida que me acercaba, vi a Álvaro en una conversación animada con un hombre que no reconocía. Su postura era diferente, y una ola de preocupación me invadió. El hombre era alto, con una mirada penetrante que parecía evaluar cada movimiento de Álvaro. ¿Qué estaba haciendo allí? La duda comenzó a consumirme, y decidí esconderme detrás de una escultura, mi corazón latiendo descontroladamente. No puedes seguir escondiéndote para siempre, Álvaro, dijo el hombre con un tono de voz que me hizo estremecer. Las cosas que dejaste atrás eventualmente volverán para atraparte. Álvaro, por su parte, parecía nervioso. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Esa parte de mi vida quedó atrás, no quiero saber más de eso. ¿Crees que puedes ampliamente ignorarlo? No funciona así. Sabes muy bien lo que está en juego, insistió el hombre, y pude ver la tensión aumentando en sus hombros. ¿Qué era todo esto? Me sentía como una intrusa en esa conversación, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. El hombre mencionó algo que me hizo contener la respiración. Recuerda, tengo algo que puede arruinarlo todo. No solo para ti, sino también para ella. ¿Ella? Pensé, mi estómago revuelto. Era claro que la conversación no era solo sobre Álvaro. Estaba involucrada, de alguna manera, y eso me dejó en estado de alerta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Las mensajes anónimas que recibí serían una advertencia? Mi corazón se aceleró. Necesitaba respuestas, y rápido.
si sigues alejándote, no seré más responsable por lo que pueda pasar, dijo el hombre, su voz baja, pero con un tono que me hizo sentir un frío en la espalda. La vida que construiste no puede sobrevivir a la oscuridad que dejaste atrás. Álvaro respiró hondo, como si estuviera luchando contra la tormenta que se formaba dentro de él. No quiero que te involucres más en esto. Es peligroso. ¿Peligroso? ¿Crees que importarme por ti no es peligroso? No sabes de lo que soy capaz para proteger lo que es mío, respondió el hombre, su voz llena de desafío. No podía quedarme más escondida. Necesitaba saber qué estaba pasando. Con un impulso de valentía, salí de mi posición de seguridad y me dirigí hacia ellos. Cuando Álvaro me vio, sus ojos se abrieron en sorpresa. Clara. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo, dije, tratando de mantener la calma, pero la tensión en la sala era palpable. ¿Quién es él, Álvaro? Álvaro dudó, la expresión en su rostro cambiando de sorpresa a preocupación. Clara, ahora no es el momento. Necesitamos hablar en otro lugar. No, necesitamos resolver esto ahora, insistí, mirando al hombre que me observaba con una sonrisa sarcástica. Estás involucrado en algo que no entiendo, y quiero saber qué está pasando. El hombre cruzó los brazos, claramente disfrutando de la situación. ¿Realmente crees que estás lista para la verdad, Clara? A veces, es mejor vivir en la ignorancia. No me vengas con eso. No tengo miedo de saber la verdad, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Álvaro, necesitas contarme todo. Por favor. Álvaro me miró, el conflicto en su mirada era evidente. Clara, yo, no puedo. No ahora. ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre? Estaba casi gritando, la frustración desbordándose. Te están amenazando, y no puedo entender por qué. El hombre soltó una risa baja. Él tiene más que perder de lo que imaginas, Clara. Y tú también. No pienses que estás fuera de esto. Basta. No voy a dejar que lo intimides, dije, sintiendo una ola de rabia y protección. Álvaro, cuéntame la verdad. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para una batalla. Este hombre, él es parte de un pasado que intenté dejar atrás. No debería estar aquí, pero parece que no puedo escapar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué más estás escondiendo? La frustración y la preocupación se mezclaban en mi voz. Porque quería protegerte, Clara. No quiero que te involucres en esto, respondió, la voz baja, pero firme. ¿Proteger de qué? Esto no es protección, es un ciclo de mentiras, exclamé, sintiendo la rabia y la tristeza acumularse. Ya he estado en una relación así y no voy a pasar por eso de nuevo. El hombre observó el intercambio entre nosotros, como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Realmente crees que puedes arreglar esto, Clara? La verdad es un arma de doble filo. No tengo miedo de la verdad, dije, desafiándolo. Soy lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa que tengas que decir. Puedes pensar que lo eres, pero la vida está llena de sorpresas. Y no todas son buenas, respondió, con una mirada amenazante. Álvaro se acercó a mí, tomando mi mano. Clara, por favor, vayamos. No vale la pena. No, Álvaro. Necesito entender. No puedo dejar que luches esta batalla solo, dije, mi voz más suave ahora. Si estás en peligro, quiero estar a tu lado. Él dudó, su expresión mezclando miedo y gratitud. No, no sé si eso es seguro. No quiero que te lastimen. No me voy a lastimar, Álvaro. Necesitamos enfrentar esto juntos, afirmé, mirándole a los ojos, tratando de transmitir toda la determinación que sentía. No voy a dejar que nada nos separe de nuevo. El hombre observó en silencio, claramente intrigado por nuestra conexión. Aquella tensión en el aire era insoportable, y sabía que necesitaba actuar rápidamente.
Lo que fuera que estuviera en juego podría afectar no solo a Álvaro, sino a mí también. La lluvia afuera parecía intensificar la tormenta que se estaba formando dentro de nosotros. Y, en ese momento, me di cuenta de que la verdadera batalla que estábamos a punto de enfrentar requeriría más que solo valentía, requeriría confianza, amor y, sobre todo, la verdad. Pero, mientras miraba a Álvaro, sentía que, independientemente de lo que viniera a continuación, no estaba dispuesta a dejarlo atrás de nuevo. La conexión que compartíamos era fuerte, y juntos podríamos enfrentar cualquier desafío que el destino nos impusiera. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas del estudio de Álvaro, creando un patrón de sombras en el suelo. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma del café que había traído. Estaba sentada en la silla de madera, observando cada movimiento de él mientras trabajaba en un nuevo lienzo. Era una escena familiar, pero al mismo tiempo extraña. Había un tiempo en que esa era nuestra rutina, y ahora estábamos distantes, como extraños que intentan encontrar un camino de regreso. ¿Trajiste café?, preguntó Álvaro, sin desviar la mirada de la tela. Su voz tenía un tono casual, pero percibía una tensión subyacente. Estaba nervioso, y yo también. Sí, y traje un pastelito de zanahoria. Recordé que te encanta, respondí, tratando de romper el hielo. Él se detuvo, se volvió hacia mí y una sonrisa tímida apareció en sus labios. Siempre supiste cómo agradarme. Pero pronto la sonrisa se desvaneció, y el silencio pesado se instaló. Sabía que tenía que hablar sobre lo que me consumía. Lo que vi aquella noche, la conversación con el hombre misterioso, todo me estaba consumiendo por dentro. Álvaro, necesitamos hablar. Él se volvió completamente, sus ojos fijos en los míos. Había una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Sobre qué? Sobre lo que estabas haciendo con ese hombre. Lo que no me contaste. Mi voz temblaba un poco, pero me forcé a mantener la firmeza. No soy tonta. Los vi conversando, y él parece peligroso. Clara, no es lo que piensas. La forma en que habló me hizo dudar. Había un pánico en su expresión, y me di cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande que nosotros dos. Entonces explícame, Álvaro. Porque no consigo entender. ¿Qué quiere este hombre de ti? ¿Qué tiene que ver con tu pasado? Necesitaba saber. El nudo en mi estómago se apretaba con cada palabra que decía. Él suspiró, pasando la mano por su cabello, un gesto que era tan familiar. Es complicado. No quería que supieras, pero, estoy siendo chantajeado. ¿Chantajeado? No pude esconder la incredulidad en mi voz. ¿Por quién? ¿Y por qué? Este hombre sabe cosas sobre mí que preferiría mantener en secreto. Cosas que sucedieron cuando era joven e ingenuo. Dudó, como si estuviera decidiendo si debía o no abrirse completamente. Me involucré en una situación con personas equivocadas, Clara. Sabes, cuando estás desesperado, haces cosas de las que te arrepientes. Álvaro, necesitas contarme. ¿Qué hiciste? La angustia se apoderaba de mí. No quería creer que todavía estaba atrapado en un ciclo de problemas que lo llevarían a alejarse de mí nuevamente. Yo, me involucré con una red criminal. No fue algo planeado. Solo quería ayudar a mi familia, y terminé metiéndome en algo que no puedo controlar ahora. Me miró, sus ojos llenos de sinceridad. No soy más ese chico ingenuo, pero aún estoy luchando contra las consecuencias de mis elecciones. Y ahora este hombre me está amenazando, diciendo que si no hago lo que él quiere, expondrá mi pasado. Sentía mi corazón acelerarse. ¿Y qué quiere de ti? Quiere que trabaje para él. Que use mi talento como artista para ayudarlo a lavar dinero, a crear obras que puedan venderse de forma ilegal. El dolor en su voz era palpable. No puedo hacer eso, Clara. No puedo dejarme llevar nuevamente. Pero necesitas ayuda. No puedes enfrentar esto solo. La determinación crecía dentro de mí. No iba a dejar que enfrentara esto sin mí.
No sé cómo, pero resolveremos esto juntos. Álvaro me miró con una mirada que mezclaba esperanza y desesperación. No entiendes el peligro que enfrentamos. Si no coopero, puede hacer daño a las personas que amo. Tú puedes estar en riesgo. Ya estoy en riesgo, Álvaro. Desde que volviste a mi vida. Me incliné hacia adelante, sujetando sus manos. Pero no te abandonaré. Vamos a desentrañar esto juntos. Necesitamos confrontar a este hombre, descubrir qué quiere realmente y cómo podemos protegernos. ¿Realmente crees que es seguro? Parecía dudoso, pero había un brillo de determinación en sus ojos. No quiero ponerte en peligro. No soy una niña, Álvaro. Soy adulta, y tengo derecho a elegir lo que quiero hacer. Y elijo estar a tu lado. Sabía que era arriesgado, pero había algo más grande en juego aquí. Era nuestro amor, nuestra conexión, que no debía ser destruida por sombras del pasado. Él respiró hondo y finalmente asintió. Entonces, enfrentemos esto juntos. Pero necesitamos ser cuidadosos. Este hombre no es alguien con quien se puede jugar. La tensión en el aire parecía un poco más ligera, y por primera vez desde que todo comenzó, sentí una ola de esperanza. Vamos a crear un plan. Necesitamos descubrir cómo podemos confrontarlo sin que él se dé cuenta. De acuerdo. Necesitamos ser astutos. Sonrió levemente, y esa sonrisa, aunque tímida, me dio fuerzas. Pero necesitas prometerme que te mantendrás a salvo. No quiero que nada te suceda. Lo prometo. Pero tú también necesitas confiar en mí. No somos más esos adolescentes que dejaron el pasado separarnos. Somos más fuertes ahora. No sabía si era verdad, pero necesitaba creerlo. La conversación fluyó naturalmente, y mientras discutíamos posibles estrategias, la conexión entre nosotros se fue reforzando. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero la idea de enfrentarlo a su lado, de luchar por nuestro amor, hacía que todo fuera más soportable. Clara, comenzó, con la voz más suave ahora, no sé qué habría hecho sin ti. Eres la única que me hace sentir que aún puedo ser mejor de lo que fui. Ya eres mejor, Álvaro. Solo necesitas recordarlo. Sonreí, y él correspondió, con un brillo de esperanza en sus ojos. Allí, en ese estudio que un día fue nuestro, estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. El corazón latía acelerado en mi pecho mientras miraba a Álvaro. Él estaba ajeno a todo, concentrado en el plan que estábamos elaborando. La lluvia caía en gotas gruesas por fuera, y el sonido del agua golpeando el vidrio me recordaba la tormenta emocional que se formaba dentro de mí. La idea de confrontar a ese hombre misterioso me dejaba inquieta. ¿Realmente crees que deberíamos hacer esto? Pregunté, tratando de esconder la ansiedad en mi voz. Álvaro me miró, sus ojos revelando una determinación que no había visto en años. No tenemos otra opción, Clara. Él está usando nuestros pasados en nuestra contra. Es hora de enfrentarlo. Esas palabras resonaron en mi mente. Sabía que tenía razón, pero la verdad es que la idea de enfrentar a ese hombre me dejaba paralizada de miedo. ¿Y si todo esto terminaba en tragedia? ¿Y si revelaba secretos que no estaba lista para enfrentar? Solo quiero que estés seguro, dije, la vulnerabilidad goteando en mi voz. ¿Y si intenta hacerte daño? Álvaro dio un paso adelante, sosteniendo mi rostro con sus manos. No dejaré que eso suceda. No te perderé de nuevo. Sus ojos me penetraban, y me perdí en la profundidad de ellos. Allí, en ese momento, me di cuenta de que el amor que habíamos compartido aún ardía, intenso y vivo, a pesar de los años de separación y las heridas que nos marcaron. Respiré hondo, tratando de encontrar valor. Está bien, enfrentemos esto juntos. Esa misma noche, decidimos encontrarnos con el hombre. Las calles estaban vacías y mojadas, y cada paso que daba parecía pesar sobre mí como un ancla. Mientras caminábamos hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos, un frío en el estómago me acompañaba.
La imagen de Álvaro conversando con ese hombre aún estaba fresca en mi mente, y no podía alejar la sensación de que había algo mucho más sombrío en juego. Llegamos al bar donde tendría lugar el encuentro. El ambiente era sofocante, con luces suaves y música de fondo, pero la atmósfera estaba lejos de ser acogedora. Mi mirada se movió por la sala, buscando al hombre que estaba a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas nuevamente. ¿Estás lista?, preguntó Álvaro, su mano firme sosteniendo la mía. No sé si alguna vez estaré, respondí, tratando de mantener la calma. Pero no voy a rendirme. Cuando el hombre entró, la música pareció disminuir, y la conversación a nuestro alrededor se silenció. Era alto, con una presencia imponente que hacía que todos a su alrededor parecieran insignificantes. Su mirada se fijó en nosotros, y pude sentir la tensión en el aire. Entonces, decidieron encontrarse, dijo el hombre, una sonrisa torcida formándose en sus labios. ¿Qué los trae aquí? Álvaro, no dudó. Sabemos sobre ti. Sabemos lo que estás haciendo. El hombre rió, un sonido frío y calculado. ¿Ustedes creen que pueden intimidarme? Conozco los secretos de ambos. Y puedo garantizar que tienen mucho más que perder que yo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Álvaro, que parecía más decidido que nunca. No tenemos miedo de ti, dijo, su voz firme. Estamos aquí para acabar con esto. ¿Acabar con qué?, respondió el hombre, cruzando los brazos. ¿No se dan cuenta de que están jugando un juego mucho más peligroso de lo que imaginan? Sé cosas sobre ti, Clara, cosas que pueden arruinar tu vida. Mi corazón se disparó. ¿Qué sabes?, desafié, aunque el miedo se instalaba en mi pecho. Lo que sé no importa. Lo que importa es que no eres la única con secretos. Álvaro también tiene. Y puedo exponer todo esto si no cooperan. Sentí la tensión aumentar entre nosotros. El hombre estaba jugando con nuestras inseguridades, tratando de dividirnos. Miré a Álvaro, y él me dio una mirada de apoyo, como si dijera que no nos dejaríamos afectar por esa amenaza. No puedes intimidarnos, dije, tratando de encontrar la fuerza que parecía desvanecerse. No tenemos nada que esconder. Ah, pero tienen, insistió, y la confianza en su voz era casi palpable. Sé lo que pasó con tu familia, Clara. Y sé sobre las decisiones que Álvaro tomó para protegerte. La ira comenzó a hervir dentro de mí. No sabes nada, dije, elevando mi voz. Solo estás tratando de manipularnos. ¿Manipular? Solo estoy revelando la verdad, dijo, con una sonrisa satisfecha en el rostro. La verdad puede ser un arma poderosa, y yo soy el portador de esa arma. Basta, gritó Álvaro, y la intensidad de su voz hizo que la sala entera se detuviera. No vamos a dejar que nos controles. Ya no eres una amenaza para nosotros. El hombre se rió, pero había una fisura en su confianza. ¿Realmente creen que pueden deshacerse de mí tan fácilmente? La historia de ustedes no termina aquí. Apenas están comenzando a descubrir lo que realmente está en juego. Esas palabras resonaron en mi mente, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué quería decir con eso? Miré a Álvaro, buscando una respuesta en sus ojos, pero él parecía tan confundido como yo. No vamos a dejar que nos manipules, repitió Álvaro, pero su voz era más baja. Te vamos a exponer, y todo va a terminar. ¿Realmente crees que así es como funciona?, dijo el hombre, inclinándose hacia adelante. Siempre estaré un paso adelante. Y si no tienes cuidado, puedes terminar perdiendo más de lo que imaginas. La tensión aumentó, y sentía que algo estaba a punto de suceder. El hombre me miró fijamente, y por un momento, nuestras miradas se encontraron. Y fue en ese instante que me di cuenta de que estaba trazando un nuevo plan, una nueva estrategia para dominarnos. Vamos a salir de aquí, le dije a Álvaro, tirando de su mano. No podemos quedarnos aquí. Clara, espera, dijo él, pero no quería escuchar.
La idea de que ese hombre tuviera alguna ventaja sobre nosotros me aterrorizaba. Quería distancia, quería huir de esas revelaciones que parecían envolverse como una telaraña. Salimos del bar, y la lluvia me recibió como un abrazo helado. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Álvaro, su voz cargando la preocupación que yo también sentía. Necesitamos descubrir más sobre él, respondí, tratando de mantener la calma. Si él tiene secretos, nosotros también podemos encontrarlos. ¿Realmente crees que eso es seguro?, preguntó Álvaro, mirándome con preocupación. Lo último que quiero es que te lastimen por mi causa. No me alejaré de ti nuevamente. Necesitamos enfrentar esto juntos, dije, decidida. Pero la verdad es que lo que ese hombre había insinuado aún resonaba en mi mente. Había algo más profundo, algo que no quería enfrentar. Algo que podría cambiarlo todo entre nosotros. Y mientras la lluvia seguía cayendo, sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y revelaciones que quizás no estábamos listos para enfrentar. La inquietud me acompañaba como una sombra mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. El hombre misterioso con quien Álvaro había estado conversando aquella noche lluviosa no era solo un extraño, tenía una conexión que no podía ignorar. El nombre que había mencionado, un recuerdo distante, resonaba en mis pensamientos. Era como si un hilo invisible me tirara hacia un pasado que ya intentaba enterrar. Decidí que necesitaba investigar más a fondo. Esa mañana, el sol brillaba tímidamente, como si quisiera animarme, pero estaba absorta en mis propios pensamientos. Tomé el celular y, con manos temblorosas, comencé a buscar información sobre el hombre. Mi corazón se aceleraba con cada clic, cada búsqueda. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Después de algunas horas de investigación, encontré una foto que me hizo detenerme. Era una imagen antigua, descolorida, de una reunión familiar. Recordaba esa fiesta, y en la foto estaba él, Pedro, un amigo de la familia que siempre parecía saber demasiado. No lo había visto en años, pero su presencia siempre fue marcante. Lo que más me intrigaba era cómo siempre tenía una forma de acercarse a mí, como si estuviera observando cada movimiento, cada decisión que tomaba. La imagen me trajo viejos recuerdos, momentos que preferiría olvidar. Miré la foto de nuevo, tratando de conectar los puntos. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué estaba involucrado en la vida de Álvaro? Las preguntas se acumulaban, y sabía que necesitaba respuestas. Clara, ¿estás bien? La voz de Sofía rompió mi ensueño. Ella estaba parada en la puerta de mi apartamento, con una expresión preocupada. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos brillantes mostraban que estaba lista para escucharme. Solo estoy tratando de entender algunas cosas, respondí, tratando de ocultar el peso que sentía en los hombros. ¿Sobre Álvaro? Sofía se acercó, sentándose en el sofá a mi lado. Pareces distante. Sí, es sobre él. Y sobre un hombre que vi conversando con él. No sé cómo explicarlo, pero siento que hay algo más profundo en todo esto, confesé, mi voz temblando. Clara, necesitas contarme todo. Desde el principio, insistió Sofía, su determinación era contagiosa. Respiré hondo y comencé a narrar. Encontré a Álvaro en la exposición de arte. Se veía tan diferente, tan exitoso. Pero, al mismo tiempo, había una tensión entre nosotros. Y luego, cuando lo vi hablando con ese hombre, algo dentro de mí se encendió. Reconocí el nombre que mencionó, y ahora estoy tratando de descubrir la conexión. ¿Y ese nombre, cuál es?, preguntó Sofía, curiosa. Pedro. Era un amigo de mi familia, alguien en quien nunca confié del todo, respondí, recordando la mirada penetrante de Pedro. ¿Crees que él está involucrado de alguna manera con el pasado de Álvaro?, cuestionó Sofía. No lo sé. Pero necesito descubrirlo. Esto podría ayudarnos a entender lo que realmente está sucediendo, dije, decidida. Con el apoyo de Sofía, decidimos que necesitaba ir a la casa de Pedro. Era un lugar que no visitaba desde hacía muchos años, y la idea de enfrentar ese pasado me ponía nerviosa.
La ansiedad crecía en mi estómago mientras seguíamos hacia el barrio donde él vivía. Si sientes que estás yendo demasiado lejos, podemos volver. No necesitas hacer esto sola, dijo Sofía, percibiendo mi aprensión. Gracias, Sofía. Pero necesito saber. No puedo vivir con esta incertidumbre, respondí, tratando de convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente llegamos a la casa de Pedro. Era una construcción antigua, con un jardín que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las flores estaban marchitas, y la pintura de la casa se estaba descascarando. Toqué la puerta, sintiendo mi corazón dispararse. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando a Pedro, que parecía tan inmutable como en mi memoria. «Clara». «¡Qué sorpresa!», exclamó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué haces aquí?» «Hola, Pedro. Vine a hablar». «Es sobre Álvaro», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Álvaro? ¿Qué tiene que ver él contigo?», preguntó Pedro, su expresión cambiando rápidamente de sorpresa a una curiosidad calculada. «Vi que hablabas con él. Necesito saber qué está pasando. ¿Tienes alguna conexión con su pasado?». El tono de mi voz tenía un peso que no podía ignorar. Pedro me hizo entrar, y la sensación de incomodidad creció a medida que cerraba la puerta detrás de mí. La sala estaba llena de recuerdos, objetos que parecían susurrar secretos. Me ofreció un asiento, pero opté por quedarme de pie, no quería sentirme atrapada. «Sabes, Clara, el pasado es algo complicado», comenzó, su mirada fija en mí. «Álvaro se metió en problemas. Es un artista, pero no todo es lo que parece. Necesito más que eso, Pedro, ¿qué sabes?», insistí, mi voz subiendo un poco. «Se involucró con personas peligrosas. El tipo de gente que no perdona». Intenté ayudar, pero a veces las personas necesitan tomar decisiones difíciles. Él tomó la suya, dijo, con una frialdad que me incomodó. «¿Decisiones difíciles? ¿Hablas de dejar personas atrás? ¿Dejar a Clara atrás?», pregunté, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. «No soy responsable de sus decisiones». «Todos tenemos nuestros secretos», respondió, desvió la mirada. «¿Secretos? Sabes más de lo que dices. ¿Qué quieres de mí?», desafié, sintiendo que había una verdad oculta en sus palabras. Pedro dudó antes de responder. «Lo que quiero es protegerte, Clara. Álvaro no es el único que tiene un pasado complicado. ¿Qué crees que él te ha ocultado?». Las palabras de él resonaron en mi mente. Me sentía como si estuviera al borde de un abismo, mirando hacia abajo, pero sin saber si tenía el valor de saltar. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Recuerdas cuando tu familia tuvo problemas? ¿Cómo todo cambió?». «Siempre estuve cerca, observando». «No sabes cuánto podría ayudar», dijo, dando un paso hacia adelante. «Pedro, ¿es esto una amenaza?», pregunté, la tensión en el aire era palpable. «No, no pretendo que sea así. Solo digo que el pasado de todos está interconectado. Álvaro, tú, yo, todos tenemos algo que preferiríamos olvidar», afirmó, sus ojos fijos en los míos. «No tengo nada que esconder», respondí, pero la duda comenzó a infiltrarse en mi mente. «Dices eso, pero, ¿y si te cuento que Álvaro está siendo chantajeado? Que tiene secretos que pueden arruinar su vida. Y que tú, Clara, puedes ser la clave para eso», dijo Pedro, su tono de voz cambiando a un susurro. «¿Cómo sabes eso?», pregunté, mi corazón latiendo rápido. «Porque conozco a personas, Clara. Y siempre hago lo que es necesario para proteger a quienes me importan», respondió, una sonrisa sombría apareciendo en su rostro. La sensación de que estaba jugando una partida de ajedrez con un adversario astuto aumentó. Necesitaba salir de esa situación, necesitaba respuestas. «No sé qué quieres, pero no dejaré que manipules mi vida o la de Álvaro», declaré, decidida a no dejarme intimidar. «No tienes elección, Clara. El pasado siempre vuelve. Y estaré aquí, si necesitas ayuda», dijo, la voz suave, pero la mirada desafiante.
salí de la casa de Pedro con la mente girando, sus palabras resonando en mi interior. ¿Qué sabía él? ¿Cómo encajaba yo en esta historia? Las preguntas martillaban mi cabeza como un tambor, y sabía que necesitaba volver a Álvaro. Cuando llegué a casa, Sofía me estaba esperando, preocupada. ¿Y entonces, qué pasó? Él sabe más de lo que dice. Y parece que el pasado de Álvaro y el mío están más entrelazados de lo que imaginaba, respondí, sintiendo el peso de las revelaciones. Eso solo hace más urgente que hables con Álvaro. Necesitan ser transparentes el uno con el otro, insistió Sofía. Sí, lo sé. Pero, ¿y si él también tiene secretos? ¿Y si no estoy lista para escuchar? Pregunté, la duda aún consumiéndome. A veces, Clara, es mejor enfrentar la verdad que vivir en la incertidumbre. Necesitas saber en qué te estás metiendo, me aconsejó Sofía. Con un mixto de determinación y miedo, me preparé para la próxima conversación con Álvaro. Sabía que la verdad saldría a la luz, y que, independientemente de cuán dolorosa fuera, era lo que necesitábamos. La tensión estaba en el aire cuando finalmente me encontré cara a cara con el hombre que estaba detrás de tantas amenazas y mensajes anónimos. El corazón latía acelerado en mi pecho y mi mente era una confusión de pensamientos, pero la determinación de proteger a Álvaro me daba fuerza. Sabía que necesitaba confrontarlo, pero una parte de mí dudaba, temiendo lo que podría descubrir. Clara, no tienes que hacer esto, dijo Álvaro, sujetando mi brazo con firmeza. Sus ojos estaban cargados de preocupación, pero sabía que él también estaba ansioso por respuestas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras él te manipula, respondí, mi voz un poco más firme de lo que me sentía. Seamos honestos el uno con el otro y enfrentemos esto juntos. Asintió, pero podía verlo luchando contra sus propios demonios. Era como si se estuviera preparando para una batalla, y no quería que se sintiera solo. No sé cómo va a terminar, Clara. Yo tampoco lo sé, pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Necesitamos descubrir la verdad, dije, sintiendo que cada palabra me hacía más fuerte. Mientras nos dirigíamos hacia el encuentro, un frío recorrió mi columna. El hombre al que estábamos a punto de enfrentar era un antiguo amigo de mi familia, alguien que no había visto en años, pero cuyas acciones podrían afectar nuestras vidas de manera irrevocable. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué sabía sobre mí y Álvaro? Entramos en el café, el mismo donde habíamos compartido tantas conversaciones y risas en el pasado. Ahora, el ambiente parecía opresivo, cada mesa ocupada por personas ajenas a nuestra lucha. El hombre estaba allí, sentado en una mesa oscura, con una mirada que mezclaba desdén y satisfacción. Me reconoció de inmediato. Ah, Clara. Qué agradable sorpresa, su voz era suave, pero las palabras tenían un tono cortante. Trajiste a tu amigo. Basta de juegos. Necesitamos hablar, dije, enfrentándolo. Mi corazón latía, pero la adrenalina me impulsaba a no retroceder. ¿Hablar, es lo que quieres? Entiendo. Pero antes de comenzar, ¿qué tal un café? Hizo un gesto al camarero, que se acercó con cautela. No quiero café. Quiero saber qué quieres de nosotros dos, respondí, sin dejarme intimidar. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eres más valiente de lo que recordaba. Pero la verdad es que ya sé todo sobre ustedes. Las debilidades de Álvaro, y las tuyas también, Clara. Eso lo hace mucho más interesante, ¿no crees? No sabes nada, interrumpió Álvaro, su voz temblando de rabia. ¿Qué quieres de mí? Ah, Álvaro. Siempre tan ingenuo. Solo quiero lo que es mío por derecho. Y eso incluye a ti y a Clara, dijo, mirándome con un brillo de malicia en los ojos. No somos tus piezas de ajedrez, dije, intentando mantener la calma. Si tienes algo que decir, dilo ya, ¿qué quieres? Se recostó en la silla, como si estuviera a punto de contar una historia que solo él conocía. Siempre supe de la conexión entre ustedes dos. Y créanme, esto puede ser mucho más útil de lo que piensan. Álvaro, te metiste en problemas en el pasado,
y estoy aquí para recordar que los fantasmas nunca desaparecen. Sabes que aún hay cosas que no le has contado a Clara. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué más podría estar escondiendo Álvaro? ¿Qué no había compartido conmigo? Miré a él, buscando respuestas en su mirada, pero solo encontré una sombra de dolor y arrepentimiento. Clara, comenzó Álvaro, pero el hombre lo interrumpió. Silencio. No estoy aquí para escuchar tus explicaciones patéticas. Estoy aquí para mostrar la verdad. Siempre has sido tan protector, pero lo que no te das cuenta es que el pasado de ustedes está más entrelazado de lo que imaginan. El hombre se levantó y caminó hacia nosotros, la mirada fija en Álvaro. Te has involucrado en una red de la que no podrías salir fácilmente. Y tú, Clara, tienes más que ver con esto de lo que piensas. ¿Qué sabes sobre tu familia? ¿Qué sabes realmente sobre tus padres? Basta, grité, mi voz resonando en el café. No sabes nada sobre mí. No sé. Entonces dime, ¿quién era aquel hombre que siempre aparecía en tu infancia, aquel que tus padres intentaron ocultarte? Él es la razón por la cual Álvaro se metió en problemas. Él es el mismo que ahora quiere venganza, dijo, con una sonrisa cruel. Mi corazón se disparó. ¿Qué estaba insinuando? No sabía qué pensar. El hombre estaba lanzando palabras como si fueran dardos, y me sentía expuesta. Eso no tiene sentido. Mis padres nunca me ocultaron nada. Ah, Clara, ¿realmente crees eso? A veces, las verdades más dolorosas son aquellas que elegimos ignorar. Entre lo que sabes y lo que realmente sucedió, existe un abismo. Y Álvaro es la clave. Ustedes dos tienen más en común de lo que piensan. La realidad se estaba desdoblando ante mí, y sentía que estaba perdiendo el control. Álvaro, por favor, dime que esto no es verdad, ¿de qué está hablando? Me volví hacia él, esperando que no estuviera involucrado en nada que pudiera dañarme. Clara, no sabía que él estaba vivo, dijo Álvaro, con la voz temblorosa. Me involucré en cosas en las que nunca debía haberme metido. Hice esto para proteger a mi familia. No quería que supieras. No quería que te lastimaras. Entonces, ¿todo esto es verdad? ¿Me ocultaste quién eres realmente? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué hiciste? La rabia y el dolor se mezclaban en mí, y cada segundo que pasaba, me sentía más confundida. El hombre rió, una risa llena de desprecio. ¿Ves? Él no es más que un cobarde. Y tú, Clara, debes elegir de qué lado estás. Puedo ayudarte a entender lo que realmente sucedió. Puedes ser más fuerte de lo que piensas, pero necesitas saber la verdad. Basta. No quiero saber nada más de ti. Grité, mi voz resonando en la sala. No tienes poder sobre nosotros. Ah, pero lo tengo. Y mientras sigas ignorando la verdad, seguiré manipulándolos. El pasado es una carga que no pueden dejar atrás. Y recuerda, la verdad puede ser liberadora, pero también puede ser devastadora. En ese instante, algo dentro de mí se encendió. Sabía que necesitaba enfrentar al hombre, pero no solo por mí o por Álvaro. Necesitaba exponer lo que estaba sucediendo, no solo para proteger nuestro amor, sino para liberarme de todo lo que me aprisionaba. Puedes pensar que tienes el control, pero no me dejaré manipular más. La verdad es poderosa, y estoy dispuesta a luchar por ella, declaré, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca resonaba en mi ser. El hombre miró sorprendido, como si no esperara esa reacción. ¿Realmente crees que puedes enfrentarlo? ¿Qué sabes sobre lo que está en juego? Si es necesario, lo expondré todo. No voy a permitir que uses el pasado para controlar nuestro futuro. No voy a dejar que destruyas lo que tenemos. Bien, entonces que comience la batalla. Pero recuerda, Clara, lo que descubras puede no ser fácil de manejar. A veces, el amor no es suficiente para superar todo. Entonces que venga. Estoy lista para enfrentar la verdad. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Ya no se trataba de miedo o inseguridad.
se trataba de libertad, de enfrentar lo que estaba oculto en las sombras. Álvaro y yo tendríamos que luchar, no solo contra el hombre que estaba frente a nosotros, sino contra los fantasmas de nuestros pasados. Era hora de revelaciones, y estaba determinada a descubrir la verdad, cueste lo que cueste.